Y Jesús le dijo, no, no es para que tú lo entiendas. No lo vas a entender. Porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora yo les pregunto, el tiempo del fin, o sea, el fin de todas estas cosas, del tiempo de angustia, diríamos nosotros que fue en 1844. ¿El fin fue en 1844? Obviamente no, aquí estamos nosotros, 180 años más tarde, casi 180 años más tarde. Entonces había algo más. Y Daniel quería saber y Jesús le dijo, no, 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 no. Esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Pero miren lo que sigue. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquí está hablando de la obra de Cristo en el santuario celestial durante el día de expiación, donde era la purificación del santuario. Y entendemos nosotros que así como Cristo está purificando el santuario celestial en el cielo de los pecados que han ensuciado el santuario, también Él purifica, limpia, emblanquece a su pueblo aquí en esta tierra. Dice el conflicto de los siglos en el capítulo Jesucristo nuestro abogado, en la página 478. Presten ahora atención. Dice, gracias hermano, ahí lo puede poner, muchas gracias. Dice, los que vivan en esta tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, lo que Él está haciendo ahora, desde 1844, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin intercesor. Es decir, cuando Jesús salga del lugar santísimo, ya no va a haber intercesor. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Que Jesús dice, al que venciere yo no borraré su nombre del libro de la vida. Tenemos que ser vencedores para que nuestro nombre no sea borrado en el juicio, en el libro de la vida. Sigo leyendo. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de limpieza, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esa obra de purificación, de liberación, de limpieza del pecado debe hacerse entre el pueblo de Dios aquí en esta tierra, porque cuando Jesús salga del santuario y diga, hecho es, el que es justo sigue siendo justo, y el que es sucio se quedó sucio para siempre, ya no hay oportunidad de limpieza. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado
consumada la purificación de un pueblo en esta tierra, entonces los seguidores de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí cuando Él venga será una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Entonces la iglesia será presentada al Señor y aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Hay una obra de purificación que hay que hacer en el pueblo de Dios. Y de eso está hablando Daniel 12. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que todo esto se acabó en 1798, cuando todavía Jesús ni había entrado al lugar santísimo? ¿Cuándo será el fin de todo esto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Oh, entonces ya eso terminó en 1798, cuando se terminaron los 1260 años de supremacía papal. No, hay una obra. Y esa obra se va a terminar, esa purificación, cuando el pueblo de Dios sea perseguido y dispersado en el segundo período de dominio del papado, cuando seremos probados por la ley dominical, cuando tendremos que dejarlo todo para obedecer al Señor. Y ahí se va a demostrar si realmente le seguimos o no le seguimos, le obedecemos o no le obedecemos. Y así la prueba hará que salgamos victoriosos y recibamos el sello de Dios en la frente. ¿Saben ustedes que nadie puede ser sellado ni juzgado si no pasa la prueba de la ley dominical? ¿Alguno de ustedes tiene la Biblia de estudio aquí? ¿Me la presta, hermano, un momentito? La Biblia de estudio contiene el comentario de Ellen White, de Elena de White, sobre los pasajes de la Biblia. Y les voy a leer el comentario que hace sobre este asunto. Aquí está. Dice así: la prueba por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar el falso día de reposo, el domingo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente en sus frentes. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, la señal de Roma, recibirán la marca de la bestia. Cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos se unan con el poder secular para establecer una falsa religión, oponiéndose a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigencia y vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia romana, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado, de la bestia,
Y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Cuando Estados Unidos apruebe la institución del papado el domingo, gracias, se habrá sellado el destino para esa nación. Pero dice aquí que el pueblo de Dios no puede ser sellado hasta que pase esa prueba del domingo. Y entonces vamos a ser sellados. Pero los que acepten el domingo van a recibir la marca de autoridad de Roma, del nuevo orden mundial. Y los que no lo acepten van a ser perseguidos y van a ser probados. Pero Dios los va a probar y les va a poner su sello en la frente. De esto está hablando Daniel capítulo 12. Y fíjense cómo termina el versículo 10. Muchos eran limpios y emblanquecidos y purificados, el pueblo de Dios. Pero los impíos procederán impíamente. Los impíos seguirán siendo impíos. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Fíjense en las notas de su Biblia, tiene una referencia. ¿Y a dónde nos manda este versículo? Una letrita allí, y al pie de la página, ¿a dónde nos manda? ¿Ya lo vieron? La referencia, ¿a dónde nos manda? Apocalipsis 22:11. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:11? El que es justo siga siendo justo todavía, y el que es limpio siga limpio todavía. El que es sucio siga sucio todavía, y el impío siga procediendo impíamente. Esas son las palabras que Jesús va a decir cuando termine el tiempo de gracia, cuando se cierre el juicio. Y unos quedarán sellados para vida eterna y otros para condenación. Entonces, este Apocalipsis 12 nos está hablando de ese tiempo, del tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios va a ser perseguido y se lo va a obligar a que acepte la marca de sumisión a Roma. Pero al negarse, van a salir victoriosos de la prueba final y el Señor les va a poner el sello de aprobación en su frente. De todo esto está hablando Daniel 12. Y ahora Jesús agrega algo más. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo. Fíjense, desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, la palabra sacrificio no está en el hebreo, fue añadida por los traductores. Desde el tiempo en que y esto lo vamos a ver mañana por la noche, les voy a mostrar lo que dice la mensajera del Señor sobre la palabra sacrificio. Desde el tiempo en que el continuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Mañana vamos a hablar de esos 1290 días. ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan? Y todo eso es dentro del tiempo de angustia. Pero ahora Jesús agrega otra declaración más. El versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue, o el que esperare y llegare hasta 1335 días. Ahora que hay otro periodo profético que está en el capítulo 12, que se extiende hasta la víspera de la venida del Señor y nos arroja luz sobre las cosas que van a pasar entonces. Y este periodo, que es el más largo, 1335 días, Jesús dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si estos fueran días por años, o sea que un día fuera un año, sería 1335 años.
¿Y quién puede esperar y llegar a 1335 años? Nadie. Nadie. Si el hombre que más años vivió fue Matusalén y no llegó ni a los 1969. Entonces, ¿cómo alguien va a esperar y llegar a 1335 años? Por eso es una de las razones y muchas otras bíblicas y del espíritu de profecía que nos dicen que estos días son literales y no simbólicos. Las otras razones las dimos anoche. ¿Por qué son literales estos días? Toda la profecía de Daniel 11 y 12 está en lenguaje literal. No hay símbolos que interpretar. Jesús lo habla en forma directa. Tiempo de angustia. Será libertado tu pueblo. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de todo esto? Y Jesús contesta en forma directa. Por eso, tiempo, tiempos y medio tiempo, no hay que interpretarlo. Es tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Son 3 años y medio. Y 1290 son 1290 días. Es decir, 3 años y 7 meses. Y 1335 días son 3 años, 8 meses y 15 días. Ok. Ahora, de los 3 periodos, el más largo es este, 1335. Y dentro del periodo más largo están incluidos los otros 2, los de 1260 y 1290 días. Son parte de los 1335. No es que sucede uno y después comienza el otro y después comienza el otro. Todos están comprendidos dentro del periodo más largo, como vamos a aprender ahora. Ahora, termina el capítulo diciendo algo muy interesante. Por favor, vean. Termina diciendo el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pero tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás en tu suerte, o como dice Reina Valera Moderna del 60, te levantarás a recibir tu heredad. Tu suerte quiere decir lo que te toca. En suerte, tu heredad, al fin de los días. ¿De cuáles días? Obviamente lo que acaba de mencionar antes. Y lo que acaba de mencionar antes son 1335 días. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue. Pero tú, Daniel, no vas a llegar. Vas a dormir. Vas a reposar, pero te vas a levantar al fin de esos días para recibir tu heredad. Así que este es un dato muy importante. Daniel es uno de los que va a resucitar al fin de los 1335 días. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esto no lo vamos a ver esta noche, esto lo vamos a ver el sábado por la mañana. Lo de la resurrección especial. Pero estamos tomando esto para dar inicio al estudio de esos periodos proféticos, porque aquí ya se me está diciendo que al final de los 1335 días hay una resurrección y Daniel se va a levantar. Entonces ya yo sé que los 1335 días terminan con la resurrección que va a suceder cuando el pueblo de Dios sea libertado. Unos van a ser libertados de las cárceles, otros van a ser libertados de la terrible persecución de los hombres que los van a querer matar y están a punto de caer sobre su presa. Los tienen rodeados, están esperando el decreto de muerte la medianoche para quitarles la vida, cuando el pueblo de Dios va a ser libertado. Y otros van a ser libertados de la tumba. Y ya vamos a ver quiénes son los que van a resucitar. Entonces,
El periodo de 1335 días va desde que se proclame la ley dominical hasta la liberación del pueblo de Dios. Repito, se comienza a contar con la promulgación de la ley dominical y termina el tiempo de angustia cuando el pueblo de Dios es ¿qué? Libertado. Ese periodo más largo ya lo vimos. Vamos a ver ahora en detalle. Volvamos a nuestra presentación. ¿Cuándo comienzan los 1335 días? Ok, le está pasando hasta llegar. Es la diapositiva número 4. Ahí está. ¿Cuándo comienzan? Si ustedes me permiten, yo me voy a quitar el saco porque ya estoy sudando. 144. Los 1335 días comienzan con un cumplimiento profético. El evento que inicia el período profético, que se conoce como el tiempo de angustia, se encuentra en la profecía de Apocalipsis 13, 11 y 14. Recuerden que el libro de Daniel se entiende con el libro de Apocalipsis. Hay que leerlos juntos para comprenderlos. Ya nosotros sabemos que el tiempo de angustia para el pueblo de Dios es cuando se promulgue la ley dominical. Apocalipsis 13, 11. Vamos para allá. Por cierto, cada periodo de tiempo profético en la Biblia, de todas las profecías de tiempo, comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Los 1335, ya leí toda la próxima diapositiva, ahí está. Clique otra vez, por favor. Los 1335 días comienzan con la ley dominical nacional en los Estados Unidos, que es la señal para el pueblo de Dios para huir. Eso lo vamos a estudiar más a fondo en estos días juntos. ¿Y cómo es que va a darse esto? ¿Y a dónde es que vamos a huir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Para que todos estemos preparados para lo que viene. Y los 1335 días se inician con el comienzo del tiempo de angustia, que es la ley dominical. Pero primero es en Estados Unidos y después viene en el resto del mundo. Ok. El decreto de la ley dominical en los Estados Unidos está señalado en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Otra bestia, porque la primera es la bestia que sube del mar, es el papado. Pero esta otra bestia sube de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, esto de que hablaba, si una bestia representa una nación, un imperio, ¿cuándo una bestia habla? Pregunto, si una bestia representa una nación, ¿cuándo una bestia habla? ¿Cuándo una nación habla? Cuando proclama una ley. Esa es la manera de hablar de una nación. Leamos el versículo completo. Dice: después, cliqué otra vez, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y mandaba a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada
y vivió. La imagen de la bestia va a ser formada por los Estados Unidos. Y acabamos de leer sobre esto hace un momento, pero vamos a meternos más adentro para entenderlo. ¿Quién es esa bestia que sube de la tierra? Dice el Conflicto de los Siglos, la página 493. Una nación, y solo una, responde a todos los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda, dice la mensajera del Señor, que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando una bestia habla, ¿qué quiere decir que habla? Ahí lo dice, Conflicto de los Siglos, página 495. El hablar de esa nación, de la bestia que sube de la tierra, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Es decir, una nación habla cuando la corte pasa una ley o cuando un mandatario de esa nación pasa una ley. ¿Habló quién? La nación. Ok. Recuerden eso. El decreto de la ley dominical en los Estados Unidos. Dice el Conflicto de los Siglos, página 502. La imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Es decir, cuando una nación protestante ahora pasa un decreto que aprueba una institución que no tiene base en la Biblia, porque el protestante dice que se basa en la palabra de Dios. Todos los protestantes decimos la Biblia es nuestra base, no lo que dice el Papa. Pero cuando Estados Unidos, que no es una nación católica, sino en su mayoría protestante, pasan una ley aprobando el domingo, eso equivale a imponer que se adore a la bestia, al papado y a su imagen. ¿Por qué? Porque el domingo es una institución del papado. No está en la Biblia. Lo impuso Roma al domingo. Sigue diciendo, Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 151. Por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo es la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir, agarrar la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Vamos a verlo ahora en diagrama, los 1335 días. Fíjense, el comienzo de los 1335 días es el inicio del tiempo de angustia. Y es un cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 14, que dice que la bestia hablará y mandará a los habitantes de la tierra
a que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ok? La ley dominical nacional en los Estados Unidos da el comienzo del tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Y ese tiempo de angustia se va a regar en el mundo entero. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la próxima profecía de los 1290 y después los 1260, viene otro segundo decreto, que es el decreto de la ley dominical mundial bajo el nuevo orden mundial. Y allí el mundo entero va a ser sumido en la persecución. Pero esto comienza en los Estados Unidos. Los 1335 días de Daniel son días literales. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. ¿Y cuándo terminan? Eso es lo que vamos a ver ahora. Terminan también con un cumplimiento profético. El cumplimiento es, se va a escuchar la voz de Dios. Eso está en Apocalipsis 16, 17, y esa voz va a decir, hecho está. Y esa voz va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo y va a promulgar el pacto eterno. Ahora lo vamos a leer. Ahí es cuando sucede a la voz de Dios la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Entre ellos, para vida eterna, Daniel. Al final de los 1335 días. Ahora, en este caso, el cumplimiento del final de los 1335 días es la voz de Dios. Ahora, si Dios nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos esperar por 1335 días? Fíjense, el texto dice, Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Obviamente, si el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo, resulta evidente que si van a estar esperando algo, en primer lugar, deben saber cuándo comenzar a esperar. En segundo lugar, deben saber qué es lo que están esperando. Y en tercer lugar, deben saber cuándo terminará la espera. Si Dios dice, bienaventurado el que espere y llegue, entonces tengo que saber cuándo comienzo y cuándo termino. Cuándo llego y qué es lo que estoy esperando. ¿Qué es lo que vamos a esperar? El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que se ha comenzado el conteo regresivo de los 1335 días, que la gran crisis de todos los siglos ha dado inicio, es la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Es algo así como el gatillo que dispara y comienza la carrera. El detonador es la ley dominical. That's the beginning. Ahí es donde comienza todo. Y va a terminar al final de 1335 días literales. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? En primer lugar, vamos a esperar el día de la liberación. Y en segundo lugar, vamos a esperar la bendición prometida. Ahora les leo la cita. Dos cosas vamos a esperar por 1335 días. Y es un conteo regresivo. Una vez que se promulga la ley dominical, comenzamos a contar. Pero cada día que va pasando queda un día menos, un día menos, un día menos, un día menos. Y sabemos que cuanto más se acerca la fecha, más cercana está la liberación. Ahora, si no supiéramos cuánto tiempo esperar, sería terrible el tiempo de angustia. Porque algunos piensan, va a ser unos días. Los que no conocen esto.
Otros dicen, puede ser que sea un año, el tiempo que hay que huir. ¿Cuánto tiempo vamos a estar escondidos? Etcétera. Pero si yo no sé, y sigue pasando las semanas, y siguen pasando, y cada vez se pone peor y peor, y no sé cuánto tengo que esperar, va a ser terrible. Porque no sé cuánto tiempo queda. En cambio, el que sabe cuánto tiempo tiene que esperar, dice, ya faltan 300 días, ya faltan 200 días, ya faltan 6 meses, ya faltan 5, ya faltan 4, ya faltan 3 meses, ya faltan 2. Y cuando llegue lo peor de todo eso, van a decir, aguantemos un poquito más, que ya viene la liberación. Pero el que no lo sabe, va a decir, no puedo más. Y se va a dar por vencido, porque no tiene idea cuándo va a terminar. Por eso Dios nos revela estas cosas, para que cuando estemos en medio de esa tribulación, sepamos cuánto falta, para que eso nos fortalezca para poder esperar y llegar a 1335 días. ¿Ok? Veamos lo que vamos a estar esperando. Conflicto de los siglos, página 698. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria de Dios. ¿Se acuerdan Daniel 12:2? Será libertado tu pueblo. Y luego dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan, cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. ¿Qué es lo que están esperando? La voz de Dios, la liberación, el anuncio del día y la hora, la promulgación del pacto divino y la bendición sobre los que honraron a Dios santificando su sábado. Hermano, desde que se promulga la ley dominical, qué terrible la experiencia para el pueblo de Dios. Guardamos el sábado y ahora hay una ley que dice que tenemos que guardar el domingo. Y ahí comienza la tribulación, ahí comienza el sufrimiento. Y nos van a tratar de obligar y nos van a declarar que somos rebeldes contra la ley del Estado. Nos van a perseguir, muchos van a caer en la cárcel. Pero qué hermoso que desde el cielo Dios va a promulgar una bendición sobre los que guardaron, ¿qué día? El sábado. Y ahí va a quedar en claro de qué lado está Dios, que no es del lado de las leyes de los hombres. Esa es la bendición esperada. Cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Hermanos, nosotros muchas veces como adventistas decimos, estamos esperando la venida de Cristo. ¿Amén? Sí, esa es la culminación de todo. La gran consumación. Pero realmente, cuando estemos pasando por el tiempo de angustia, lo que vamos a estar esperando es la liberación. Y la liberación no es cuando Jesús aparece. Esa es la glorificación. Eso es cuando el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Pero lo que vamos a estar esperando es la liberación. La voz de Dios. La voz de Dios. Eso es lo que esperaremos. Porque la voz de Dios va a poner fin al cautiverio de su pueblo. Ahora, la Biblia habla muchísimo de la voz de Dios. Cantidad de pasajes nos hablan de ese momento cuando la voz de Dios resuene por
todos los confines de la tierra. En Primeros Escritos, la página 285 lo describe de esta manera. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, ¿qué? ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Y los entendidos, Daniel 12:3, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Sus rostros brillaban con la gloria de Dios y refulgían como refulgía el rostro de Moisés al bajar de Sinaí. Los malos no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor de sus rostros. Vean que esto es literal, hermanos. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Dios va a proclamar su pacto. Sus palabras van a resonar como el estruendo de los más horrorísimos truenos. Dice que Él pronuncia una frase y se detiene hasta que el sonido de su voz le da vuelta a toda la tierra. ¿Y cuál es su pacto? ¿Cuál es su pacto? ¿Cuál es el pacto de Dios? Su santa ley, los 10 mandamientos. Él va a decir, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Y el pueblo de Dios con los ojos fijos en alto van a decir, ¡Gloria! ¡Aleluya! Eso no lo van a poder decir aquellos que adoraron las imágenes, que tenían otros dioses, a Buda y a Hare Krishna y a todos esos dioses falsos. No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego Dios va a decir, no te harás imágenes, ni te postrarás delante de ellas. Pobrecitos aquellos que todavía estén adorando imágenes entonces. No van a poder decir gloria, aleluya. Pero el pueblo que guarda los mandamientos de Dios va a decir, ¿cómo? ¿Así nomás? ¿Cómo? ¿Qué va a decir el pueblo de Dios? Vayan practicando porque dentro de poco nos va a tocar ejecutarlo. Y cuando Dios diga, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el pueblo de Dios con los ojos fijos en alto van a decir, ahora sonó un poquito mejor, pero yo quiero que se levante el techo de aquí cuando lo digan. Y cuando Dios diga, acuérdate del santo sábado para santificarlo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra y el mar, y reposó el 7º día, no el primero. Por tanto, Dios bendijo el día de sábado y lo santificó. Y el pueblo de Dios va a decir, ¿qué? ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Victoria sobre la bestia y sobre su imagen! Y así Dios va a hacer el pacto con su pueblo. Y después de hacer el pacto, va a promulgar el día y la hora de la venida de Cristo. Elena de White dice que cuando Dios diga el día y la hora, todos los santos que hicieron el pacto con Dios van a entender la voz.
Pero los demás les va a parecer como truenos y no van a comprender la voz de los truenos, pero el pueblo de Dios lo va a entender perfectamente. Es más, cuando Elena de White tuvo la visión, ella escuchó el día y la hora de la venida del Señor. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie ¿qué? Nadie lo sabe. Elena de White entonces sí sabía el día y la hora de la venida del Señor. ¿Sabía? Ella lo escuchó en visión, ¿sí o no? ¿Saben lo que ella dice? Aquí lo tengo en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice así. Página 277. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios sobre el día y la hora de la venida de Cristo. Oí cuando proclamaba el día y la hora, pero cuando salí de la visión, no tuve el recuerdo de esa hora. Solo me recuerdo que la oí, pero no puedo decirles cuál fue. Dios no permitió que cuando ella saliera de la visión pudiera decir el día y la hora de la venida del Señor. Pero ella sí la oyó, pero no la recordó después que salió de la visión. Escenas tan emocionantes y de un interés tan solemne pasaron ante mí que ningún lenguaje humano lo puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con la escena de la voz de Dios y el pacto, apareció después una gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Así que después de que Dios anuncie el día y la hora, ella vio la próxima escena que era la venida de Cristo, pero resulta que entre la voz de Dios y la liberación del pueblo de Dios y la venida de Cristo pasan varias cosas más. Hay 4 hojas del conflicto de los siglos, 4 hojas enteras que describen las cosas que van a estar sucediendo. La liberación del pueblo de Dios no es lo mismo que la venida del Señor. Hay eventos que van a suceder entre medio. Los vamos a estudiar, los vamos a ver. ¿Ok? Pero nosotros siempre tenemos cifrada la esperanza en ver a Cristo venir en gloria. Y siempre decimos, ay, cuando venga Cristo, cuando le veamos venir. El pueblo adventista debiera decir más bien, cuando escuchemos la voz de Dios que va a traer la resurrección de aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Cuando escuchemos la voz de Dios que va a decir, hecho es, que va a librar a su pueblo, que va a brillar nuestros rostros, que vamos a escuchar el día y la hora de la venida. Miren, estos periodos proféticos de Daniel no nos dan el día y la hora de la venida del Señor. Nos llevan hasta el momento en que Él va a proclamar el día y la hora. Pero obviamente no va a ser mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no diría el año, el mes, el día y la hora. Pero solamente dice el día y la hora. O sea que estamos hablando de días y horas, no de meses y años para la venida del Señor. Pero repito, no nos da la fecha de la venida de Cristo. Ninguno de estos periodos